Entonces rápidamente resumo lo que hemos visto, o lo que vimos la vez pasada, y es que había una guerra entre cananeos y babilónicos, ¿no? Que los babilónicos tenían sometido a los cananeos, principalmente a las 5 ciudades que conocemos todos, ¿cierto? Sodoma, Gomorra, ¿sí recuerdan los nombres? Sí. Adma, Seboín, ¿y cuál más? Y Zoar, ¿cierto? Zoar o Segor, que es el otro nombre que le dan. ¿Cómo se, no se pronuncia Zoar? Obviamente no. Zoar. ¿Zoar? Zoar. Zoar. Sí. Sería Zoar. Zoar. No, creo que no lleva H, ¿o sí? Sí, Sí, lleva. ¿Cómo es Zoar? Sí, como el Zoar. Resplandor. Entonces, esta guerra que generó que los babilónicos no derrotaran a los cananeos y se los llevaran presos. Pero había un pequeño problema, y era que entre los cananeos, ¿a quién llevaban también preso? A Lot, sobrino de Abraham. Entonces, por esa razón, Abraham decide lanzar una emboscada, ¿no? Dice que los siguió y los atacó en el norte, en la tierra de Dan. Y allí en la tierra de Dan los derrota y se trae no solamente a Lot, sino que también se trae a todos los que han sido capturados. ¿Sí? Hasta ahí todo está claro, ¿cierto? Pero vamos a retomar entonces la lectura en el Génesis capítulo 12. Génesis capítulo número 12. No, incluso más largo, no es el 12, es el 13. No, es 13 y 14. Es 14, sí. Génesis 14. Vamos a leer desde el 11. Génesis 14, 11. Génesis 14, 11. Bueno, alguien por favor lo lea. Y tomaron todas las riquezas de Sodoma y Gomorra, y a todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon, y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encimar de Manre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó. Y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco. Y le recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Dice, cayó sobre ellos el 15, ¿cierto? Dice el 15, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó. Y les fueron siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco. O sea, todo eso ocurre de noche. O sea, es algo que muestra que Abraham conocía muy bien el terreno. ¿Por qué lo conocía muy bien el terreno? Porque Dios le había dicho, mira la tierra, ¿cierto? Al norte, al sur, todo esto se la daré a tus descendientes. Cuando él le dice, mira, es entérate de qué se trata la tierra. ¿Sí? Entonces, obviamente él conocía la tierra. Nosotros conocemos bien la tierra de Israel. ¿Qué opinan ustedes? ¿O qué dicen ustedes? ¿Conocen bien la tierra de Israel? ¿Lo pueden ubicar en un mapa fácilmente? ¿En un mapa mundi? Sí, ¿cierto? Pero en un mapa más o menos sabrían, ¿sí? Dónde está la zona montañosa, dónde están los desiertos, ¿sí? La zona cultivable, la zona que pertenece a la tierra prometida, pero que hoy en día no, ¿sí? Que es desierto, o que hoy en día no pertenece al Estado de Israel. Siempre es bueno tenerlo claro, porque algún día con alguien conversando se les va a presentar el tema. Y bueno, ¿y es Israel de dónde a dónde va? O sí, le empiezan a hacer unas preguntas de Israel muy puntuales y de pronto uno no tiene el conocimiento. ¿Sí? Entonces vamos a seguir. Y recobró, dice, hasta Damasco, ¿no? Ahí vemos un dato muy interesante, y es que Damasco ya existía. ¿Damasco es la capital de qué? De Siria. O sea que esa ciudad es antiquísima. En la Biblia hay unas profecías a Damasco. Miremos un momento, hay una en Isaías, pero ya les digo dónde está. Isaías 17, por favor, alguien que lo lea. Creo que solamente son como 4 versículos. ¿Cuál? Isaías 17. Isaías 17:1. 17, sí, la profecía sobre Damasco. Sí, un pedacito nomás de El como... 3, uno del 3, no. Eso, sí. Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas.
Las ciudades de Aroer estarán desamparadas, enmajadas se convertirán. Dormirán allí y no habrá quien los espante. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Hashem de los ejércitos. Listo, entonces ahí vemos que menciona varios lugares. El primero es Damasco, el segundo es Aroer, y el tercero es incluso el mismo Israel, ¿sí? Cuando uno se encuentra profecías así de ese tipo, uno tiene que mirar que en el momento histórico que usted está mirando la profecía, se cumpla todo lo que dice la profecía, ¿sí? Léelo por favor, exclusivamente el versículo número 2, o cualquiera, el 2, exclusivamente el 2. Las ciudades de Aroer Miren, ciudades de Aroer, sí. están desamparadas, enmajadas se convertirán, dormirán allí y no habrá quien los espante. Sigue con el 3, perdón. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel. Lo dice Yahweh los ejércitos. Dice eso es todo, listo. Entonces, cuando usted vaya a mirar una profecía, siempre hay que mirarla que las condiciones que coloca la profecía se cumplan. Yo les podría decir fácilmente que esa profecía no se ha cumplido. ¿Por qué? Porque el resto de Siria al día de hoy sigue existiendo. Nosotros sabemos que, lo deben saber ustedes, ¿sí, no? Que al día de hoy en Siria hay una guerra civil, sí, que ha matado a más de 500.000 personas, donde más de esas 500.000, más de 150.000 son niños menores de 10 años, han muerto por bombardeos, etc. Es una guerra entre los mismos sirios, ahí no está metido Israel, ¿vale? Pero Israel es vecino. Entonces, solamente hasta este momento, una de las ciudades más afectadas es Damasco, la que menciona ahí. Pero miren que la profecía dice, el resto de Siria será consumida, dice. Ruinas. El 3, al final, el resto de Siria No la gloria de los hijos. será como la gloria, ¿sí? O sea, eso quiere decir destruida o partida en pedazos, como la gloria que tenemos ahorita. Nosotros, ¿sí? No estamos sentidos, pero estamos por todo el mundo. Hoy en día eso no ha pasado todavía. Puede ser que mañana de pronto amanezca y suceda, pero por ahora eso no ha sucedido. Ahora, las ciudades de Aroer tampoco se han convertido en majadas. Las ciudades están ahí intactas, ni siquiera hay guerra por allá en Aroer. Es una región también de Irán. Entonces, cuando usted lea, si usted lee la primera vez la profecía, uno dice, claro, y ustedes van a encontrar muchas noticias sensacionalistas de ese tipo. Se cumple profecía de, ¿cierto Andrés? Creo que usted lo que iba a leer era algo así, ¿cierto que sí? Sí, parece para las noticias, pero no. Sí, entonces eso, que se cumple profecía sobre Damasco, pero no, porque las otras dos todavía no se han cumplido. Entonces, falta que se cumpla para que se cumpla la profecía completa. Es decir, Damasco puede ser destruido hoy. Si las otras dos no se cumplen, esa profecía no se ha cumplido, porque tienen que ser las tres al tiempo. Sí, digamos exclusivamente esa profecía que es la que está mencionando ahí. Pero aquí les quería mostrar que la ciudad de Damasco es una ciudad muy vieja y la ciudad todavía existe hoy en día. Sí, otra ciudad que ustedes escucharán mucho es Alepo. ¿Sí lo han escuchado por ahí? Sí. Alepo. Sí, entonces Alepo también es una ciudad muy antigua. También está otra que se llama Palmira, hay varias ahí en Siria. Sigamos entonces en Génesis 14, 16. ¿Quién estaba leyendo? Ya Andrés, ¿cierto? ¿Sigo el 16? El 16, sí. Y recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. 17. Cuando volvió de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Listo, dejémoslo un segundo ahí. ¿Qué es un valle? Porque eso es una palabra que ustedes van a encontrar mucho en la Biblia. Si yo te digo valle, ¿tú qué te imaginas? Rápido. Algo plano. Algo plano, listo. ¿Tú qué te imaginas? Aparte de algo plano. Algo plano, otra cosa Pero plana. con árboles. Andrés. Con árboles. Con árboles, listo. La mano a Andrés le pone árboles. Andrés, ¿qué le pone a la planicie? Una planicie. ¿Con árboles o sin árboles? Con planicie. Con más planicie. Camilo, ¿qué imaginas si yo le digo un valle? ¿Cómo, pero? Llanura. Una llanura. Bueno, un valle como tal, ¿qué es? Es, como ustedes, la mayoría le dijo, algo plano, pero para que se convierta en valle y no sea una planicie, tiene que tener un río o una fuente hídrica. Entonces, la única forma de que a usted le digan que es un valle es que por ahí pasa un río cerca. Si no, sería simplemente una planicie. ¿Sí? Entonces, por eso, esa es la diferencia, que pasa un río. ¿Qué río pasaba en esa zona? Porque ustedes se dan cuenta que cada rato menciona valles y valles.
Pues el río que pasaba hasta allá era el río Jordán. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les dije hace como unos 15 días? El río Jordán tiene una importancia más allá de pagar los viajes a irse a bautizar. Tiene una importancia también en la historia, en este caso, ¿sí? Entonces, ahí está el río Jordán. Pero vamos a devolvernos un momento para mirar un detalle del lugar. Y es Génesis 14, 10. Génesis 14, 10. Voy a leerlo. Dice así. Vamos a leer, perdón, desde el 8. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Anrafel, rey de Sinar, Ayok, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. La mayoría eran, o sea, los que eran 5 eran los cananeos. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos, ¿de qué? De asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. ¿Cómo así asfalto? Porque esa palabra asfalto ahí está mal puesta. Miren sus versiones en hebreo, o incluso otras traducciones más viejas de 1960. Si alguien puede mirar una Reina Valera vieja, anterior a 1960, ojalá la de 1865. La Torre Samad, que es de 1294, también nos puede servir. La Alfonsina, si la tienen también, 1260, 1360, se me olvidó ya. Para que miremos cómo le ponen a la palabra asfalto. Y mientras tanto, Gonzalo me hace favor y la mira en el hebreo. Ah, pero aquí hay unas... Aquí le ponen que el valle de Sidim está lleno de pozos de betún. Betún, ¿qué versión es esa? Ya digo. ¿Eso no es como lo que hay en Estados Unidos? ¿Qué hermana? ¿Qué será? Que esas cosas ¿Betún? negras. La Sagrada Escritura. ¿No dice el año, no? ¿Cómo que se llama eso? 1569. ¿Mil qué? 1569. 1569. ¿Tienes la Torre Samad? Sí. ¿Que me haces el Sí, favor? dice pozos de mezcla. Pozos de mezcla, mejor aún. ¿Andrés tiene alguna otra que no sea la Reina Valera 1960? En la 1865 parece el Betún. Betún. ¿Cómo dice Valga? ¿Tiene de pronto alguna otra versión? Así sea la nueva NBI, ¿no? Tampoco. Camilo, ¿tiene alguna que no sea la Reina Valera 1960? Pozos de brea. Sí, cualquier reina, hasta una Reina Valera. Wendy, ¿cómo dice eso? Ah, la Reina Valera. De betún, pozos de betún. ¿No tiene de pronto el comentario? Aquí trae. La que hice traducción en lenguaje actual con deuterocanónicos dice pozos de brea. De Hebrea. De brea. Esa es como la palabra más cercana. ¿Eso que era alquitrán? Alquitrán. Reina Valera 1832. Brea, sí, realmente es Brea porque la palabra alquitrán Ahí se esa es está. una palabra musulmana. Aquí El dice al. betún. ¿Betún? Sí, la palabra correcta es Brea. Creo que fue, no, yo lo leí, es mezcla, ¿no? Zanjas de barro. Zanjas de barro. ¿Cómo es, Camilo, otra vez? Y el valle de los Sidim tenían zanjas de barro. Zanjas de barro. ¿Sí? No, es... Aquí le pone, y si el valle de Sidim era lleno de pozos de betumé. Dice en el hebreo la palabra es gemar, tal vez. Veo acá, gemar. Y significa asfalto. Bueno, es una traducción muy moderna porque el asfalto no existía en el siglo XIX, por ejemplo. Digamos, Yeronique leyó la Torre Samad. Ahí dice de qué año es la Torre Samad, 1294. ¿No? No, dice torre. Ah, no, mira, dice 1825. 1825. Esa versión pues está hecha en una época donde no existía todavía el asfalto. Recuerden que el asfalto lo inventaron a finales del siglo XIX, ahí todavía no, hasta ahora es principio del siglo XIX. Pozos de betún, y está en 1602. 1602. ¿Quién fue el que leyó Brea, Andrés? ¿Qué año era esa? Porque hay otra, esperen a ver, yo tengo aquí la Biblia del oso, esa, 2004. muy moderna, pero bueno, tratan de hacer ahí la corrección. Esa Biblia del oso es 1500 algo, ¿no? 1500.
¿Y esa es? Y el valle de Sidim era lleno de pozos de betumen. Betumen. Miren que ellos también están enredados con esa palabra. Lo más así aceptado es que haya sido brea. Sí, alquitrán no, porque alquitrán, vuelvo y repito, es una palabra musulmana que no existía para esa época. Entonces, ¿qué implicaba que eso fuera brea? O sea, ¿por qué la Torah nos da ese detalle? De pronto hay un comentario de Wendy que diga por qué exactamente eso. ¿No? De El los mar, pozos no Betum. vemos. ¿Por qué cayeron? ¿Sí? El rey. ¿Qué dice? A ver si de pronto. El rey de Sedón salió de allí con vida. Hashem ejecutó este milagro porque muchos no creían que Abraham había sido sometido a la prueba del horno encendido, al que lo arroja el rey Nimrod, y del cual saliera inmune. Bueno, se meten por otro lado. Pero entonces, ¿qué implica? ¿Por qué la Torah coloca ese detalle? ¿Qué tienen que ver esos pozos? Y dice que muchos huyendo como que cayeron ahí. O sea que había muchos de esos pozos que eran de pronto ocultos. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esos pozos? ¿Para qué sirven esos pozos? ¿Para qué servía la brea en la antigüedad? Para calefacción. Sí, como una manera de hacer impermeable las construcciones, ¿sí o no? ¿Para qué más se utilizaba la brea? Para hacer los barcos. También para hacer barcos, ¿cierto? También lo utilizaban como combustible. ¿Sí? Entonces para hacer, no sé, fogatas más rápidas, era un elemento muy valioso, igual que es hoy en día el petróleo. ¿Sí? ¿Han visto las películas, cierto? O los muñecos animados donde los personajes caen en esos pozos como negros, ¿sí o no? Que es como una mezcla negra, como si fuera petróleo, pero que es muy pegajoso, que le utilizan el nombre de alquitrán, pero el nombre correcto es brea, ¿sí? Las versiones se enredan, ¿por qué? Porque durante muchísimo tiempo la gente nunca sabía para qué se utilizaba eso. Sí, les cuento algo muy curioso, miren. En la ciudad de Barranca Bermeja, en 1916-17, no recuerdo ya, cuando llegaron unos ingleses aquí a Colombia, a Bogotá, les dijeron que en Barranca Bermeja no había ríos de agua, sino ríos de agua negra. Entonces ellos dijeron, ¿pero qué será eso? Y empezaron a preguntarle a la gente de aquí de Bogotá, y la gente empezó a describir ese material como pegajoso. Los manes se fueron hasta allá y descubrieron que no eran ríos de agua negra ni nada por el estilo, era brea. Entonces dijeron, donde hay brea, lo más probable es que encontremos ¿qué? Petróleo. Ellos ya sabían, la gente de Colombia no. Los manes que hicieron, se fueron otra vez hasta Inglaterra y trajeron unos manes expertos en petróleo, y ellos empezaron la explotación de eso. Y ustedes leen las crónicas de ellos en un libro que se llama Memoria Obrera, se llama así el libro, y ustedes leen las memorias que ellos escriben, y ellos dicen, por ejemplo, lo siguiente, que allá costaba más un vaso de agua que un vaso de brea, que había muchísimo, ¿sí? Y que la gente no sabía para qué se utilizaba. Entonces los manes llegaron y montaron su empresa de petróleos y se llenaron los bolsillos, ¿sí? Decían, en los comentarios que ellos hacen, dice que la palma de cera, la más pequeña que ellos encontraron, era como de más o menos unos 10 metros de alto, y que a veces el nivel de la brea llegaba hasta 5 metros, o sea que había muchísimo. Y los manes pues sacaron de allá su riqueza, ¿sí? Después eso fundan una empresa que es como la mamá de Texaco, ¿sí? Entonces ahí está como la riqueza de dónde la sacaron. Pero ¿por qué menciono eso? ¿Por qué? Porque la gente de la antigüedad parece que sí sabía darle un uso a esa vaina. Porque miren que aquí los menciona, primero. Segundo, dice que estaba lleno de pozos de asfalto. No dice que habían pozos, dice que estaba lleno. En eso le pone, bueno, es de notar que el Valle de las Selvas tenía muchos pozos de mezcla. Que era como los leyó Pozos de mezcla, dice. Y dice, ¿qué más dice ahí? Dice que cayeron o fueron empujados. Que hay una versión que dice que fueron empujados. El resultado fue que el rey de Sodoma y el de Gomorra volvieron las espaldas y cayeron allí. Volvieron las espaldas y cayeron allí. Es que rarísimo como lo ponen, ¿sí o no? Hay otra donde dice que los empujaron, como si hubiera sido a modo de castigo, que los echaron en esa brea, ¿sí? Ahora, entonces, tenemos ya un dato importante, y es que hay un valle que está lleno de pozos de asfalto. Si es un valle, miren que la traducción que nos está leyendo Gonzalo, que eso debe ser la Torre Samat, llega y coloca el Valle de las Selvas, ¿sí? Busquen un momento la palabra Sidim, aunque aquí encontré ya la traducción y no veo que sea así como algo, dice simplemente planicie, algo,
un lugar en Palestina. Bueno, eso que le ponen Palestina, eso sí es terrible. Acá dice, puede ser un monte, puede ser algo silvestre, algo plano, un campo, algo esparcido, ¿sí? En la actualidad, busquen un momento en sus Biblias. Todas las Biblias tienen ese mapa, el mapa de Israel. Busquen un momento en la parte de atrás. Algo que sea el mapa general de Israel. No, por lo menos donde salga el río. Este de aquí, ¿cómo se llama entonces? En la actualidad, O bueno, en la Biblia ahí también aparece, con el nombre que tiene en la actualidad. El Mar Muerto. ¿Qué hemos escuchado de ese lugar? Del Mar Muerto. La mayor depresión del mundo. Sí, menos 900 metros, ¿no? O sea, usted para llegar allá tiene que estar a nivel del mar, ¿cierto? Y usted tendría que descender para poder llegar a lo que llaman el Mar Muerto. Y anualmente esto desciende un tanto de centímetros más, porque son 7, 8. No, mira acá, para leer el dato exacto. Anualmente, ¿sí? ¿Qué tanto? ¿Qué más saben de esos? Ya les digo que tienen que ver esto con lo que estamos leyendo. No, mentí, es de 2 a 3 centímetros anuales. 2, bueno, igual es una bastante considerable. Entonces, ¿qué saben del Mar Muerto? Ya Gonzalo dijo que es la depresión más marcada del planeta Tierra. No tiene vida. No tiene vida, absolutamente nada. Bueno, No tiene todavía azufre. Animales que pasan por ahí, pero todos ahí sí, radicados. estuvieron unos sumergidos y encontraron unas bacterias, pero bacterias. Muy mínimo. Pero abajo. ¿Qué más han encontrado allí o qué más saben del lugar? Es el lugar más salado de la Tierra, ¿sí o no? O sea, la salinidad del agua es mayor que la de cualquier otro lugar. Todo el lugar está lleno de piedras, como si hubiera caído alguna vez una lluvia de azufre. Los contadores Geiger que miden la radiación dan También. altos niveles alrededor. O sea, prácticamente, incluso hay una teoría que dice que probablemente ahí cayó alguna vez o que habían probado bombas atómicas. Pero pues, eso no es real, ¿sí? Pero ¿por qué lo dicen? Porque los marcadores de radiación marcan un alto un índice de radiación. ¿Qué más saben del lugar? Son aguas tranquilas. ¿Se han visto las imágenes, no sé, los videos? Aguas totalmente pasivas. El viento es muy mínimo y es un lugar al día de hoy turístico. ¿Sí o no? La gente pues paga, no sé, para ir hasta ese lugar. Y mucha gente saca agua de ese mar porque le atribuyen ciertas características milagrosas o curativas, ¿sí? Además de eso, la arena del lugar también es utilizada para darse baños con barro, ¿sí? Como que al lugar le atribuyen mucha vaina de tipo espiritual, cosa que no es bíblica, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir ahí. Entonces, póngale cuidado. ¿Dónde estaban ubicados Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim y Bela? Al lado del mundo. ¿Sí o no? Incluso han encontrado aquí, vamos a hacer algo así, han encontrado en el interior, a ver si Andrés nos puede mostrar, construcción debajo del Mar Muerto. Dicen que eso puede ser Gomorra. Bueno, entonces, imaginemos que este es lo que ustedes ven ahí pequeño. Vendría quedando de esta forma más o menos. Sodoma, Gomorra, Bela, que es Zoar, ¿sí o no? Y Zeboim. Más o menos así estaba la ubicación en la época que estamos leyendo. O sea, ¿qué quiero decir con esto?
que en esa época era más o menos así. Venía el río, y el río pasaba de largo, y las ciudades estaban ubicadas aquí. Esto es en la época de Abraham, y esto es en la época actual. ¿Sí? Más o menos me han entendido. O sea, hubo un cambio. Hoy en día aquí encontramos el Mar Muerto, pero en la antigüedad toda esta zona, todo esto que está más o menos encerrado. Entonces, alguien que por favor busque en el libro de Deuteronomio la palabra Sodoma. Es que no recuerdo el pasaje, Sodoma. Y alguien que por favor me busque en el libro de Ezequiel o Jeremías la palabra Sodoma también. Estamos hablando de la época de Abraham, es decir, Abraham conoció la tierra de esta forma y luego la conoció también de esta forma. Probablemente fue de las pocas personas de aquella época que la conoció así y así. Sí, porque si usted viene, por ejemplo, en la época de Moisés, miren ustedes, ¿quién escribió el libro? Una pregunta para niños de primer grado. ¿Quién escribió el libro de Génesis? Moisés. Y ustedes lo pueden se pueden dar cuenta ahí de una cosa. Y es que él dice en el 14, creo que en el 14.4, dice, esperen a ver, dice, no, en el 14 más largo, en el 14.14 es lo que dice, miren lo que dice. Y lo siguió hasta el 14.14, ven que por favor lo lea. De Génesis 14.14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa 318, y los siguió hasta Dan. Entonces, ¿por qué aparece un nombre de un personaje que no ha nacido todavía? Dan. Porque el escritor, ¿quién es? Moisés, que está ubicado en otra época donde Dan ya existía y ya se sabía dónde iba a habitar Dan. ¿Sí me van a entender? Si ustedes cogen todos los mapas de la antigüedad que hay sobre Cananea, no hay ningún lugar que se llame Dan en esta época. ¿Sí? El nombre de Dan lo pone después Moisés, entonces por eso él utiliza el nombre de Dan allí. Vamos a poner el siguiente ejemplo. ¿Cómo se llamaba Bogotá? Bacatá. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasaría si ustedes dijeran? También recibió ese nombre. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría si usted le dijera? Si usted le dijera a uno de los indios, ¿sí o no? Vamos a suponer que resucitaron, algo mágico. Resucitaron con nuevo cuerpo. Entonces, resucitaron, entonces usted llega y le dice, imagínense que yo vivo en Bogotá. ¿El man qué le va a decir? Bogotá. ¿Eso qué es? ¿Sí o no? Usted le dice, no, es lo que queda después de esa montaña, hasta donde se alcanza a ver. Ah, pero nosotros le decíamos, ¿cómo? Bacatá. Y si usted trae un español de la época de la colonia, ¿qué le va a decir? No, Reino de la Nueva Granada. ¿Sí? Y si usted trae, por ejemplo, a los que vivieron en los 60 y 70, ¿cómo se llamaba Bogotá? Que le decían todo el nombre. Santa Fe, Bogotá. Y ustedes han visto muchos mapas que tienen esos nombres clásicos. ¿Sí? Pero Bogotá, Distrito Capital, no, Bogotá, Distrito Especial, ¿sí o no? No, pero la cambiaron porque ya el cabildo se le cambió en el 2000 alguito, la volvieron a nombrar Santa Fe de Bogotá. Como en el 2007 volvieron y se lo pusieron a Bogotá. Es como Cali, ¿no? Cali también se llama Santiago de Cali, pero le han quitado el nombre Santiago. Sí. Lo mismo Chile, la ciudad de Chile es Santiago de Chile, entonces le cambian los nombres, ¿sí? Entonces hagan de cuenta la misma cuestión. Sí. Entonces Abraham, el escritor llega y le coloca el nombre del lugar que él conoció, ¿sí? Usted no le puede colocar el nombre de algo que usted no conoció. Yo conozco esa zona como Dan, no sé cómo la llamaban en esa época. Y si usted le detallaba así la Torah, en los más que todos los puntos geográficos van a encontrar muchas veces que Moisés le colocó no los nombres originales, sino los nombres de la época de él. Y está bien. O sea, es correcto. Usted no puede decir, no sé, Olga no puede escribir una carta al hijo y decir, no, nosotros vivimos en Bacatá, ¿no? Cuando él coja un libro de historia, pero mi mamá que... Entonces miren, este era el valle de Sidim. El río pasaba de largo.
¿Hay pruebas de esto? Efectivamente, la próxima semana les voy a mostrar. Son unas tomas satelitales que hace con una máquina, con un satélite, pues, que muestra hasta dónde pudieron haber llegado los ríos en la antigüedad. ¿Sí? Eso es muy interesante, porque han descubierto, por ejemplo, que el río Amazonas, si lo han visto en las imágenes, ¿cierto? Que se ve un poco delgado. No, el río Amazonas, según esa máquina, era, pero mejor dicho, totalmente ancho, una cosa, lo mismo el río Magdalena. Entonces, este río no solamente era un poco más ancho, sino también un poco más largo. Parece ser, los científicos dicen que aquí lo que hubo fue como esto, un terremoto. O sea, esta es la versión científica. Hubo un terremoto en esta zona, por aquí, y se generó una fractura en la región. Esa fractura que impidió que el río siguiera fluyendo. O sea, el río de aquí para acá se secó. Y el agua que venía de acá empezó a filtrarse por esa grieta que hay. La grieta efectivamente está ahí. En el video de Michael Root sobre Sodoma y Gomorra, él muestra la grieta. ¿Sí? Y dice, miren la grieta, y parece ser que esa grieta alguna vez hubo como una especie de explosión, porque han encontrado todos estos rastros de lava volcánica. Entonces dicen, pero ¿cómo es posible? Sí, o sea, lentamente esto se fue transformando en lo que conocemos hoy en día. Es decir, que Abraham la conoció como Valle de Sidín, y luego cuando dice que él se levantó a la mañana y vio las ciudades destruidas, ¿qué vio? Dice que veía como una caldera botando humo. Sí, o sea, ya dejó de ser el Valle de Sidín para transformarse en el Mar Muerto. Miremos un momento de Deuteronomio. Dinos por favor el pasaje. El Deuteronomio 29-23. Léete como el versículo antes, por favor. Bueno, ¿cómo dice entonces? Desde el 23. Y dirán las generaciones venideras: vuestros hijos que se levanten después de vosotros y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieren las plagas de aquella tierra y sus enfermedades, de que Yahweh la habrá hecho enfermar, azufre y sal abrazada toda su tierra, no será sembrada ni producirá ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adna y de Zeboim, las cuales Yahweh destruyó en su furor y en su ira. El Eterno las destruyó. Si no hemos llegado todavía al pasaje donde Dios las destruyó. Pero bueno, vemos entonces ahí cómo dice algo muy interesante ese pasaje. Dice, cuando el extranjero o tu hijo miren las plagas de aquella tierra, te preguntarán, como qué fue lo que pasó ahí. O sea que este lugar es inusual por sus características que ustedes ya dijeron. ¿Por qué puede ser el punto más uno de los puntos más calientes de la tierra? ¿Por qué es el agua más salada? ¿Por qué es el punto más bajo? Tiene que Dios estarnos diciendo algo mediante eso. Y en la Biblia está la explicación. Dice, porque Dios las destruyó ¿en dónde? ¿En su furor y en su ira, dice? ¿O en su ira y su furor? En su furor y en su ira. En su furor y en su ira, las destruyó. ¿Y qué quedó entonces del grandioso Valle de Sidín? Quedó totalmente un desierto. Y luego el desierto se transformó en un mar, el Mar Muerto. ¿Sí? Entonces, miren, ¿qué será entonces, o qué fue lo que pasó en Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim? ¿Cómo las destruyó el Eterno? Tú lo leíste ahí, ¿cierto? Vuelve a leer, por favor. Azufre, sal, abrazada toda su tierra, no será sembrada ni producida ni crecerá en ella hierba alguna, como sucede en Sodoma, Gomorra. Entonces, ¿cómo dice? Sal, azufre, ¿y qué más? Y fuego. Toda su tierra abrazada, o sea, de esa fue la forma como Dios la destruyó. Pensemos un momento, que es lo que siempre nos planteamos. ¿Qué pasa si uno en un lugar donde hay una gran cantidad de brea? Ya dijimos que era combustible. Además de eso comienza a caer fuego, comienza a caer azufre. ¿Cómo se convierte todo el lugar de un momento a otro? En una bomba de fuego, ¿sí o no? No sé si ustedes han escuchado en Estados Unidos que hay varias ciudades que han tenido que abandonar porque había una mina de carbón, o había minas de carbón, y personas desconsideradas o por errores humanos se prende la mina de carbón. Eso no se va a terminar eso no se va a pagar hasta que se consuma todo el carbón. Entonces, ¿qué le toca a la gente? Cuidado del pueblo. ¿Sí? Entonces, eso pasó en ese lugar. Una sola gota de fuego que cayera era catastrófico. ¿Sí? ¿Y cuánto creen ustedes que cayó esa noche de fuego? ¿Cuánto creen ustedes que cayó de fuego esa noche? Para quemar 5 ciudades.
Mucho. lejanas una de otra, pero cantidad de fuego. Y todo el valle estaba lleno de eso. Volvamos a leer, Génesis 14:14. No perdamos ahí la que tú nos tienes, Olguita, la de Ezequiel, por favor. Vamos a leer primero donde dice que todo el valle de Sin estaba lleno de esos pozos. Ese es el 14:14. ¿no? 14, 14. No, más largo, 14 algo. De Génesis. Un 14, 14:10, léelo, por favor. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de brea, bueno, asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. ¿Qué tan grande tiene que ser un pozo para que los soldados caigan? Tiene que ser toda la zona muy, muy empantanada de eso. ¿Sí? Entonces cayó el fuego y consumió todo el valle de Sidim. O sea, lo que alguna vez fue algo muy fértil se convirtió de un momento a otro en que era una bola de fuego. Y quién sabe cuánto duró eso quemándose ahí. Porque no especifica, dice que Abraham subió y vio el humo, pero no dice que ya se haya calmado todo. ¿Sí? Entonces los pobladores de la región aquí quedaron reducidos. Según Michael Rood, a sal. Que eso es lo que pasa cuando se mezcla una gran cantidad de fuego con azufre con el cuerpo humano, que se tira a convertir en sal. ¿Sí? Entonces, para que recojamos un poco, cuando ustedes vean el Mar Muerto, acuérdense, en el Mar Muerto no se llama el Mar Muerto, se llamaba como el Valle de Sin. Y en el Valle de Sin encontrábamos las 5 ciudades: Sodoma, Gomorra, Adma, Bela y Zeboim. Si ustedes se dan cuenta, eso lo vamos a ver la siguiente, cuando Lot escapa de Sodoma, dice que le pide a Dios que lo deje llegar ¿a dónde? A Bela. ¿Sí? Dice, porque tengo miedo de que me muera en el camino. Entonces Dios lo deja llegar a Bela, por eso Bela no queda metido dentro del agua. ¿Qué más podemos decir así del Valle de Sin? Todavía no hemos hablado bien de Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Hasta ahora estamos hablando del Valle de Sin. El Valle de Sin parece que era muy próspero, porque los babilónicos o los babilonios no se iban a echar un viaje de meses a un lugar que es estéril. Eso no tiene ningún sentido. ¿Sí o no? Mucho menos van a meter al ejército en un lugar desértico. O sea que esta zona del planeta hoy en día, ¿cómo es? Es un desierto terrible, pero en esa época no lo era, porque los babilonios, vuelvo y repito, no van a meter a su ejército en un desierto a morirse de sed y de hambre. Ahora sí, empecemos a ver más en estos 2 libros que nos quedan de Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim y Bela o Zoar. ¿Qué sabemos de las ciudades, más allá de los pecados que cometían? Para poder terminar con lo que nos tiene allá Olga. ¿Qué sabemos de las ciudades de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim? Bueno, ya les dije la semana pasada, ¿verdad?, que eran cananeos. Idólatras como todos los cananeos. ¿Qué más tenían ellos? En los alrededores del mar hay sigurats. ¿Qué es un sigurat? Una construcción con forma de escalera o escalinata, o muy parecidas a las pirámides de los mayas. ¿Sí las han visto, que son como escalones? Han encontrado esas figuras. Aquí estoy viendo varias de las imágenes donde muestran los sigurats. O sea que era un pueblo bastante idólatra. ¿Sí? Además de eso, ¿a qué más le hacían culto? A la sexualidad. ¿Dónde lo notamos? Cuando Lot llega con los ángeles y dice que los quieren violar. ¿Sí? ¿Qué más vemos allí? Desorden sexual, ¿sí o no? Pero entonces leamos lo que nos... Es aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia. Esa es. Saciedad. Pero dinos por favor el pasaje. Ezequiel 16:49. Busquémoslo un momentico, Ezequiel 16:49. Y tu hermana mayor es Samaria. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociedad tuvieron ella y sus hijos. Discúlpame, dice ociedad. Sociedad. O sociedad. Ociosidad. Ociosidad. Ah, ociosidad. Abundancia de ociosidad. Busquemos un momento la palabra ociosidad en hebreo. Dice ociosidad, sí. Sí, esa es la costilla.
reposar, usualmente figurativamente, apaciguar, cesar, descansar, ociosidad, paz, quedarse quieto, quietud, reposado, reposar, reposo, consignar, sosiego, suspenso y tranquilo. O sea la diferencia que es de Shabbat, ¿no? Es una diferencia que, Sí. porque aquí ustedes se toman también como descanso. Sí, en otro sentido, en el sentido de como hacer pereza. Sí, exacto. Dice exceso de paz. Siempre que hay exceso de paz, el mundo se ha visto enfrentado a catástrofes terribles después. ¿Sí o no? En este momento nosotros aquí gozamos de un exceso de paz. No tenemos realmente nosotros aquí como grupo, no tenemos una posición real. O sea, ¿qué nos estamos enfrentando a nosotros? ¿Cómo así? O sea, ¿qué nos enfrentamos nosotros? Por ejemplo, en otros lados no los dejan tener una Torah, en otro lado el antisemitismo, en otro lado la prohibición de tener, no sé, elementos de Shabbat. Sí, en Yemen, por ejemplo. Pero es que Estamos solamente con el hecho Dios por de ejemplo, idolatría. no, pero de pronto los que pensamos, los primeros tropiezos que tuvimos fueron nuestras propias familias. Sí, claro. Entonces no es. Sí, no, estoy hablando de manera general. O sea, pero de pronto sí, hoy por hoy pues tenemos unas comodidades, ¿no? Eso. Exceso de ociosidad, ¿sí? La idolatría, eso está en todo lado, hasta en la tierra de Israel, ¿sí o no? Pero digo, directamente que nos ataque, en Yemen, ¿sí o no? La comunidad judía le tocó salir volando. Porque el man, el califa, el que se denominó ya califa, el man dijo, si no se van en 2 semanas, los vamos a matar a todos. ¿Y qué le tocó a Israel? Mandar uno de esos aviones, o buses, no sé cómo se llamará esa vaina, a que lo recogiera, más de 600 personas. Porque el man de verdad los iba a matar. ¿Sí? Entonces esas somos Es un posiciones. ataque físicos, pero la tierra es algo espiritual. Sí, pero bueno, entonces uno cómo se enfrenta a la idolatría. Dice exceso de pan, ¿cierto? No dice pan, no de pan en la versión. O sea, glotonería. Sí, exceso de pan. Exceso de pan, ¿cierto? Exceso de pan. Sí, en otras partes sí sufren una persecución real, sí, yo sé que obviamente todos, pues como le dice Gonzalo, ¿cierto? Enfrentamos ciertas tropiezos o enemistades, porque dice la misma escritura, ¿no? Que cuando una persona es creyente, ¿quiénes son los primeros que se levantan contra ella? Lo dice la misma escritura. Dice, los enemigos serán ¿quiénes? Primeramente los de su casa. Dice, el papá se levantará contra la hija contra el papá, la mamá contra el hijo, el hermano contra la hermana, todos contra todos. ¿A causa de qué? De mi nombre, dice Yeshua. Sí, por eso dice, yo no he venido a traer paz, sino que he venido a traer guerra. Sí, Yeshua no estuvo lejos de traer paz, al contrario. Sabemos que todas las interpretaciones de Yeshua, todas las religiones que salieron a partir de las interpretaciones de Yeshua, lo que han traído al planeta Tierra, que es una guerra terrible, interminable. Sí, durante siglos y siglos matándonos por religión. Pero entonces, en otros lugares del planeta, o más bien, cuando una sociedad no pasa, digámoslo así, por ese tipo de pruebas, ¿qué hace? Se acomoda. Pensemos un momento en los judíos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué les pasó a ellos en Alemania, en Polonia? ¿Qué les había pasado? ¿Por qué Dios los trata de esa forma como tan duro? ¿Realmente qué estaba haciendo el judaísmo allá en Alemania, en Polonia? ¿Qué estaban haciendo? Absolutamente nada. El último, ustedes cojan un libro de la historia de los rabinos, en internet hay varios, y miren el último gran rabino antes de la Segunda Guerra Mundial, año 1902, Chaim Freitz. Luego viene como un gran espacio donde no hubo ninguno así destacado, no. El destacado es después de la Segunda Guerra Mundial, o sea que pasaron más o menos unos 40 años sin un gran rabino, o sin un personaje importante para el rabinismo. ¿Por qué? ¿Qué estaban haciendo ellos allá en Alemania? ¿A qué se habían dedicado ellos? A comerciar. ¿A qué más se habían dedicado ellos? A perder su identidad. ¿Qué más habían hecho ellos en ese lugar? Se han mezclado con los mismos alemanes. Sí, ya tenían puestos burocráticos. Sí, había muchos que eran hasta alcaldes y todo. Sí. Entonces, ¿hay qué? ¿Por qué ellos llegaron a ese punto de asimilación? ¿Ese punto de asimilación es bueno o es malo? ¿Y cómo se acabó la asimilación? O sea, Dios, ¿cómo le puso punto final a esa asimilación? Los llevó a unos campos de concentración y los acabaron a todos. Sí, no sé si ustedes han visto por ahí las imágenes del gueto de Varsovia, donde 40.000 personas, ¿cuántos volvieron después de la guerra? 3. De 40.000 personas.
Era un gueto, o sea, un barrio totalmente judío. Se llevaron 40.000, solamente volvieron 3. ¿Y los demás dónde quedaron? En la fosa. Convertidos en polvo, en jabón. ¿Sí o no? Eso es verdad. Cuando dicen que los convirtieron en jabón, en lámparas, ¿sí? Los que tenían tatuajes o elementos en su piel, ¿sí o no? Otros quedaron convertidos en polvo. Literalmente los convirtieron en ceniza. ¿Se han visto los montones de ceniza en los documentales? Esos documentales siempre es bueno verlos porque uno a veces no dimensiona la barbarie que les cometieron. Sí, y porque en muchos países del planeta usted negar el holocausto le puede dar hasta pena de muerte. En Polonia, por ejemplo, donde usted diga que ayer el holocausto no fue verdad, le pueden dar hasta pena de muerte. Sí, eso no es un chiste ya. Pero por lo general, las sociedades que no sufren, digámoslo, enfrentamiento directo u oposición, les pasa lo de los judíos en Alemania, se adecuan a la sociedad, ¿sí? Y se adecuan tanto que terminan siendo ¿qué? Motor esencial para esa sociedad. Y ahí es donde se vuelven peligrosos, porque entonces surgen manes como Hitler, que fácilmente dice que los judíos nos están ¿qué? Robando. ¿Sí? Yo no sé en Venezuela cómo no utilizaron eso. ¿El vicepresidente de Venezuela qué es? Es Tarek al-Aissami. Es musulmán, abiertamente anti-Israel, ¿sí o no? Él trae iraníes de allá, los mete acá a Sudamérica y el man trajo, la otra vez trajo como 400. Como a las 2 semanas salió a decir que los niños se habían volado, que no sabía dónde estaban, aparecieron unos por ahí en Argentina, otros están todavía perdidos aquí en el continente. Eso más es un peligro, ¿sí o no? Aquí en Colombia hay una, ¿cómo se llama eso? No, una célula de Hezbollah, ¿sí? Y reclutan gente, pero verá, y les muestro. Miren lo que dice: Interpol detecta actividades ilícitas de Hezbollah en Colombia. Estoy leyendo de uno de los periódicos más importantes a nivel internacional, que es Infobae. Dice: Interpol detecta, bueno, dice, pero miramos de qué año es esta noticia. 7 de abril de 2018, ¿sí? Es reciente. Y hay varias de ese estilo, ¿sí? Dice Hezbollah, dice las FARC traen a Hezbollah hacia Colombia, colombiano coordinador del terrorismo islámico, vive en América Latina, el Hezbollah en Colombia, el Hezbollah tendría una estructura clandestina en Colombia, ese es demás, esa es una fuente medio decente aquí a nivel nacional. Sí, y esos manes están pues tomando sus posiciones, ¿sí? Entonces yo no sé en Venezuela cómo no utilizaron ese eslogan en contra de los judíos, si el mismo man es musulmán, el mismo vicepresidente, ¿sí? Y la comunidad musulmana, perdón, disculpe, la comunidad judía en Venezuela, ¿qué le terminó pasando? Les tocó irse, ¿sí o no? A muchos el gobierno de Israel se los llevó para allá y a otros los mandaron para Estados Unidos. Yo escuché la vez pasada que hayan unos todavía allá que no habían conseguido salir del país. Sí, pero eso es grave. Y ellos tienen unos videos muy interesantes, era una comunidad muy activa, unos videos por ejemplo sobre el matrimonio, no sé si alguien lo ha visto por ahí, es la comunidad venezolana, y los graban en Caracas y toda la vaina, pues cuando Venezuela estaba bien, ¿sí? Pero es interesante ver todo eso, como por ejemplo donde se adecuan, de allí los van a sacar. En España también les pasó lo mismo. En Chile Sí. empiezan a sacarle. Sí, entonces es un problema porque nos adecuamos a la sociedad. Es decir, va a llegar un punto donde en este país también se va a levantar un man en contra de todo esto. Tarde o temprano. Todos los países del mundo experimentan eso. Parece que hasta ahora no, pero todos los países han pasado por eso. Sí, un país como Paraguay, que uno dice, pero Paraguay, ¿qué pasa? ¿Qué saben ustedes de Paraguay? Prácticamente nada. Uno sabe más de Estados Unidos que de Paraguay. ¿Sí? Nada. Y ellos llaman eso como la guerra, algo así como el triunfo del Chaco. Tienen un nombre, algo así nos dijo el man. Y decía, ya no podemos ver judíos porque eso es un peligro, porque es más de lo que van a robar. Imagínense un país que uno no sabe nada. Los judíos allá han tenido también problemas. Sí, entonces para concluir ahí mientras termina, entonces, acuérdense siempre, Mar Muerto, Valle de Sidín, Mar Muerto, acuérdense. Sí, porque la otra semana que veamos esto. ¿Son lo mismo? Sí, son lo mismo. La otra semana que veamos esto, vamos a verlo bien detallado. Vamos a ver las 5 ciudades bien detalladas. Si alguien puede investigar sobre las ciudades, pues sería genial. Listo.